Son las Es 9 el en punto de la momento mañana de este con César Miguel lunes Rondón. 11 de En marzo del año Conexión, la 2024. voz. Recuerde usted que nos cambiaron el horario, ya estamos en el horario del verano, adelantamos una hora, de manera que, por ejemplo, tenemos en este momento la misma hora que en Venezuela, las 9 en punto de la mañana. Y en este momento usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche, muy contento en Puerto Ordaz por el Oscar de Emma Stone. Cristel Roskiewicz nos saluda desde Madrid con un calor chévere. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta, Georgia, todavía con un frío. Doña María Alicia Sifontes, muy buenos días, doña María Alicia, usted siempre tan gentil. Juan Carlos Correia en Lisboa, María Morales en Maracaibo, donde les obsequian muchos bajones y apagones. Jacqueline Goldberg dice, su mamá en Maracaibo no cuenta los apagones, cuenta ahora es los momentos de luz que van teniendo. Allá en Maracaibo también está José de Villa, María Isabel Vargas nos saluda desde Palmersville, Tennessee, Guillermo Lozada en Georgia, Gerardo Serrao en El Doral, Sibel Ríos en Tennessee, Sonia Osuna en Manresa, Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Joya 2 le manda besos a Barbarita desde Toronto. Luis Aparicio en Minneapolis, pero este es otro. David Madrid. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Susana. No está aquí en el santoral, pero vi que era el día de Santa Susana. También es el día de Santa, así que felicitaciones a todas las Susanas. Es el día de Santa Aurea de San Millán, San Benito de Milán, San Sofronio I de Jerusalén y San Constantino de Escocia. En el calendario astrológico, Enrico Mariani nos dice que tenemos a la luna creciente en el día de hoy en Aries. La luna nueva fue ayer a las 5 de la mañana. Así que estamos en la fase creciente. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para competir, la luna para plantearse retos, la luna para tomar decisiones sobre la marcha. Como vaya viniendo, vamos viendo, como decía el personaje aquel. Buena luna para iniciar una dieta para adelgazar, para empezar a bajar, por ejemplo, los excesos del fin de semana. Luna creciente en Aries, Sol en Piscis, este lunes 11 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Ello porque se recuerda el atentado que ocurrió hace 20 años ya en Madrid, el 11 de marzo del 2004. El Día Mundial de la Fontanería. La creación de esta efemérides ha sido iniciativa del World Plumbing Council.
destacar la importancia de este oficio en la vida cotidiana, la salud y el bienestar de las personas, así como el cuidado del medio ambiente. Los fontaneros, en Venezuela les decimos plomeros. Es la Semana Mundial del Cerebro, gran campaña orientada a fomentar el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir los beneficios de la investigación en neurociencias. Es la Semana Mundial del Glaucoma. El glaucoma es considerado la principal causa de ceguera irreversible que se pueda prevenir mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento correspondiente. Nuestro programa para el día de hoy lo vamos a comenzar en Caracas con el doctor Omar Mora Tosta, quien es el abogado defensor de los dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Ahora han detenido al dirigente del Estado Barinas, Emil Brandt Ulloa. En Santiago de Chile vamos a conversar con Jorge Gómez Arizmendi a propósito de los 2 años de gobierno que cumple hoy Gabriel Boric. En Baltimore vamos a conversar con el analista político Eduardo Soto. Mañana tendremos un nuevo Super Martes, Super Tuesday en Georgia, Hawaii, Mississippi, Washington. Quizás sea el momento ya para que Donald Trump logre los votos definitivos. En Londres vamos a conversar con Mariano de Alba. Nos enteramos de que Boris Johnson, el ex primer ministro británico, visitó de sorpresa a Nicolás Maduro en Miraflores. Ahondaremos en ello con Mariano de Alba, ya en Londres. En Bogotá vamos a conversar con el internacionalista César Niño a propósito de la guerra entre Israel y Hamás. Justo ahora, cuando está comenzando el mes sagrado para los musulmanes, el mes del Ramadán. Y aquí en el Doral vamos a conversar con Nubia Abayi, la directora de The Pride Foundation and ISPA Fest. Es la encargada de la organización y selección de artistas y obras del Healing Goddess II. Muy bien. Y nuestro foro en el día de hoy, los desafíos de lidiar con el envejecimiento de los padres y cómo evitar conflictos. Esto lo vamos a tocar con 2 destacadas psicólogas clínicas, ellas 2 en Santiago de Chile, María Fernanda Martínez y Marvi Mesa de Martínez. Ese será nuestro programa para el día de hoy, lunes 11 de marzo. Repasando las efemérides de este día, en 1702 se publica The Daily Courant, el primer periódico en la historia británica. Se publicó en Londres. El 11 de marzo de 1818 se publica la novela Frankenstein, o El moderno Prometeo, de Mary Shelley. El 11 de marzo de 1946 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela, de manera que este importante sindicato está cumpliendo hoy 78 años. Y hoy cumple 72 Ricardo Martinelli, el que fuera presidente de Panamá entre el 2009 y el 2014. Personaje polémico y muy cuestionado. El 11 de marzo de 1955, a los 73 años, falleció el científico británico Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. El 11 de marzo de 1964, Raúl Leoni tomó posesión como presidente en Venezuela, hace 60 años ya de ello. Y hoy está cumpliendo 50 años Bob Kelly Abreu, así que un fuerte abrazo para el amigo Bob Abreu. Se montó ya en el 5º piso. El 11 de marzo del 2003, hace 21 años, en La Haya se constituyó la Corte Penal Internacional. Como habíamos dicho, el 11 de marzo de 2004, en las estaciones de Atocha Cercanías, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia de Madrid, suceden los atentados del 11 de marzo, con un resultado de 192 muertos y más de 1.800 heridos. En ese momento, el presidente del gobierno, José María Aznar, comete un error garrafal y fue atribuirle el atentado a la ETA,
apresuró, no tenía todavía información y quiso sacarle rédito electoral, diciendo esto es culpa de ETA y deben mantenernos acá en el poder. El tiro salió por la culata, como dice el refrán, porque se evidenció rápidamente que no era cierto lo de ETA y que era toda una estrategia de Aznar. Y el pueblo español, sobre todo el madrileño, se lo cobró caro. El 11 de marzo del 2010, en Chile, se registran 3 terremotos consecutivos de 7.8, 7.6 y 6.2. Estos sismos ocurrieron a Sebastián Piñera, cuando Piñera toma el poder por primera vez. Y hace 2 años, en Santiago de Chile, Gabriel Boric se convirtió en el mandatario más joven de ese país. Al tomar posesión, tenía en ese momento apenas 36 años. Yendo al mundo de la música, el 11 de marzo de 1851, en Venecia se estrena la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Por supuesto, Luciano Pavarotti. Y el 11 de marzo de 1921, en la ciudad de Buenos Aires, nace Astor Piazzolla, el renovador del tango, el genio Piazzolla, quien falleció en el año 92 cuando apenas contaba con 71 años. Y el 11 de marzo de 1940, también en Buenos Aires, nace Alberto Cortés. Y a las 9:14 es hora de hacer contacto ya con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Días. Así es, muy buenos días. Desde el lunes estamos aquí tempranito, porque como ustedes saben, los fines de semana es donde más ocurren los accidentes. Y bueno, los lunes estamos súper ocupados desde tempranito para todas las personas que están llamando, que tuvieron accidentes viernes, sábado y domingo. Y eso es lo correcto. O sea, llamar a un abogado de accidente que usted confíe, llamar a un abogado de accidente que le pueda dar los derechos que usted necesita en vez de llamar al seguro directamente. No llame al seguro, llame a Hani Martínez Ward al 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, tengo aquí el testimonio del amigo Enrique Castillo. Vamos a oírlo. Mi nombre es Enrique Castillo. Un carro se llevó la luz y me chocó. Enseguida llamé a Hani Martínez Ward. Apenas llamé, me mandaron un investigador a mi casa que me lo explicó todo. Y me envió a una clínica cerca de la casa y ahí me trataron bien. La gente de aquí fueron muy sinceras, me atendieron bien, siempre fueron amables. El equipo de Hani Martínez Ward me asesoró muy bien y tuve una compensación que realmente yo no esperaba. Hoy por hoy me siento bastante bien. Tengo una buena compensación y tengo salud, que es lo principal. Enrique Castillo, ¿recuerda su caso, Hani? Claro que sí, él nos llamó inmediatamente, tenía dolor, tenía hernias discales en el cuello, 2 para ser precisamente, hizo un proceso de láser para remover esas hernias discales en el cuello y él estaba un poco nervioso, pero ya después se sintió mejor de salud, se sentía sin dolor en el cuello, pudo sacar, tú sabes, seguir trabajando, salir adelante y bueno, pudo obtener una buena compensación monetaria también. Pudo obtener $350,000 por su caso. Dios, $350,000 en el caso de él. Cuando ustedes se ocupan, Hani, se ocupan del daño físico que pueda tener la víctima, pero también del automóvil. También del automóvil, o sea, el daño físico del carro, como el arreglo del carro y el daño físico de las personas que puedan tener externamente, como una fractura, por ejemplo, una quemadura, o internamente, que son las más difíciles de diagnosticar, que por eso es que siempre digo, llame dentro de los 14 días, porque en principio esas lesiones no se ven y van saliendo más adelante. A ver,
anote esto en la memoria de su teléfono celular. Usted no sabe cuándo puede venir el accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y si el accidente lo tengo en la madrugada de un miércoles, Hani, ¿espero al día siguiente para llamar? No, usted llame en ese momento que le vamos a poder ayudar. En mi oficina siempre vamos a responder nuestras llamadas y si es necesario guiarle durante ese proceso. Muy bien. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí desde tempranito. Podemos ir a su casa. Usted puede venir a nuestras oficinas o en 5 minutos vamos a poderle ayudar por el teléfono. Le vamos a decir si tiene caso o no y no tiene que pagar absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. 855-DOLOR-55. El teléfono de tu abogada de accidentes, Hani Martínez Ward. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Este es un despacho de la agencia F, proveniente desde Caracas. La líder opositora venezolana, María Corina Machado, comillas, presenta una prohibición para ejercer cargos públicos. Fin de la cita. La cita es del Consejo Nacional Electoral. Eso lo informó el Consejo Nacional Electoral. Y esto le impide a la exdiputada Machado competir en las presidenciales del 28 de julio y en otras elecciones hasta 2036, a menos que sea levantada la inhabilitación. Vuelven las comillas. Este electora, presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública, de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente. Fin de la cita, según la nota del Consejo Nacional Electoral, junto con los datos de la dirigente Machado en el registro electoral, a los que se puede acceder en la página web con el número de documento de identidad. Quiero reparar en lo último que dice esta nota, repito, de la agencia F. Fue que la agencia F entró en el registro electoral, buscó por el número de cédula a María Corina Machado y le salió esta advertencia: esta electora presenta prohibición para ejercer cargos o función pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O es que el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado recordando lo que todo el mundo sabe? Si es lo primero, pues en la agencia no tenían noticias y decidieron agarrarse de este hecho, que es sabido, que no es noticia, y lo publican. Si es lo segundo, son evidentemente ganas de alborotar el avispero, ganas de fastidiar, porque todo el mundo está consciente de la inhabilitación injusta, arbitraria, fuera de todo tipo de derecho y de consideración legal contra María Corina Machado. Y es parte de la estrategia política de la oposición saber cómo va a sortear ese obstáculo mayúsculo. Eso lo saben todos. Ahora, meter el dedo en la llaga en este momento, ¿qué fin tiene? ¿Qué se pretende? Por lo pronto, estamos ya a 11 de marzo y cada día restan menos días para tomar la decisión definitiva del candidato opositor. Según lo que acabo de leer, cuando la señora Machado vaya a inscribirse, le dirán no, porque usted presenta prohibición, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos. El ambiente, por lo pronto, hierve cada día más. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 11 de marzo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continúa
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, y a las 9:25 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este lunes 11 de marzo, Washington. La semana pasada, el supermartes puso a Donald Trump a punto de conseguir su tercera nominación presidencial republicana consecutiva. Pero pueden ser los votantes republicanos en Georgia, Hawái, Mississippi y Washington quienes le colocarán en la cima. Los 4 estados tienen un total de 161 delegados en juego para mañana martes, y Trump necesitará ganar la mayor parte de ellos para convertirse en el próximo nominado. Joe Biden también ganó cientos de delegados el supermartes pasado y podría hacerse con la nominación oficial mañana mismo. El Cairo. El Comando Central de Estados Unidos anunció ayer que ha enviado un barco hacia el corredor marítimo de ayuda desde Chipre a Gaza, después de que el presidente Biden anunciara que se construirá un puerto temporal para ese objetivo en la franja palestina. El buque de la Armada Frank S. Besson, partió ayer hacia el Mediterráneo Oriental y transporta los primeros equipos destinados a establecer un embarcadero temporal en Gaza para entregar suministros humanitarios vitales, según apuntó el Comando Central. Israel. Miles de israelíes se manifestaron el sábado en Tel Aviv, gritando consignas como «elecciones ahora» y «que vuelvan los rehenes», para pedir la destitución del primer ministro Benjamín Netanyahu y expresar el dolor de un país roto por el trauma del 7 de octubre. La multitud agitó pancartas con los rostros de los israelíes capturados por Hamás durante el ataque del 7 de octubre. Muchos carteles pedían también el regreso a casa de los rehenes. Netanyahu, acusado de fraude y corrupción, deberá comparecer ante la justicia cuando deje el poder. Bibi, el apodo con el que se le conoce, no tiene interés por los judíos o por los árabes, solo está interesado por sí mismo, se leía en algunas pancartas. Roma. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, criticó ayer unas declaraciones del Papa Francisco en las que el pontífice recomendaba a Ucrania que enarbolara una bandera blanca para facilitar negociaciones de paz con Rusia para poner fin a más de 2 años de guerra. La Embajada de Ucrania ante la Santa Sede respondió al Papa que durante la Segunda Guerra Mundial nadie habló de negociaciones de paz con Hitler, después de que el pontífice asegurara en una entrevista que en el conflicto de Ucrania se debería tener el coraje de la bandera blanca y negociar. Es muy importante ser coherentes, dicen los ucranianos. Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial que tenemos ahora, debemos aprender las lecciones de la Segunda. Así dijo la embajada. ¿Alguien habló entonces seriamente de negociaciones de paz con Hitler y de la bandera blanca para satisfacerlo? La elección ahora es solo una. Si queremos terminar la guerra, tenemos que hacer todo para matar al dragón. Lisboa. La coalición de centro-derecha Alianza Democrática, AD, liderada por Luis Montenegro, ganó la mayoría de los votos en las elecciones de ayer en Portugal con el 30,11%, con el 90% de los votos ya escrutados. A falta de que se conozca en cuántos escaños de los 230 que tiene el Parlamento luso se traducen. Por detrás de AD quedó el Partido Socialista, encabezado por Pedro Nuno Santos con el 28,75% de los votos, y como tercera fuerza quedó el ultraderechista Chega de André Ventura con 18,9% de los votos. El presidente de Argentina, Javier Milei, anuló los aumentos de sueldo de su gabinete de ministros que había generado una polémica a la que se sumó la exmandataria Cristina Fernández, a quien en respuesta el presidente Milei desafió ayer con anularle su jubilación de privilegio. Milei se vio envuelto el sábado en una polémica después de que se conociera una subida de salarios para los miembros del Ejecutivo, incluido el presidente, en medio
de la crisis socioeconómica que atraviesa el país y su política de ajuste para las arcas públicas, y esto fue aprovechado por la oposición peronista. París. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, elevó ayer a 7 el número de desaparecidos, entre los que figuran 2 menores por las lluvias torrenciales caídas en el sureste de Francia durante el fin de semana. En su comparecencia en el centro de crisis montado en el Ministerio del Interior en París, Darmanin puntualizó que los diferentes vehículos que transportaban a los desaparecidos han sido hallados, aunque no sus ocupantes. Puerto Príncipe. El ejército de Estados Unidos lleva a los marines a la embajada de Haití, evacuando a parte del personal en un puente aéreo nocturno, según informó el Miami Herald. La operación fue realizada en helicóptero por los marines a medianoche para la seguridad de la embajada, a petición del Departamento de Estado, según informó el Comando Sur. Varios negocios cercanos han sido saqueados y tomados por bandas armadas que hoy controlan más del 80% de la ciudad capital. Berlín. La titular alemana del Interior, Nancy Faeser, subrayó ayer, con motivo del Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Violencia Terrorista, la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas, apoyar a sus familiares y esclarecer los crímenes en su totalidad. No son los autores, sino las víctimas las que deben permanecer en nuestra memoria. A ellas debemos dedicar nuestra atención, dijo la dirigente alemana. La película Oppenheimer se ha convertido en la gran vencedora de la noche en la entrega de los premios Oscar tras conseguir 7 estatuillas. Mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actor de reparto, mejor edición, mejor fotografía y mejor banda sonora. Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos ha sido la segunda más premiada con 4 galardones. Mejor actriz Emma Stone, mejor diseño de producción, vestuario y maquillaje. La zona de interés de Jonathan Glazer ha logrado 2, mejor sonido y mejor película internacional, desplazando así a La Sociedad de la Nieve. Y Barbie logró un Oscar a la mejor canción con Billie Eilish, What Was I Made For. El premio a la mejor actriz de reparto fue para Da'Vine Joy Randolph por su papel en The Holdovers. El Killers of the Flower Moon, que era una de las grandes favoritas, se quedó con las manos vacías. El Partido Socialista Unido de Venezuela propuso como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio a Nicolás Maduro, quien ya figuraba como candidato natural del chavismo. Según la AFP, al cabo de 3 días de asambleas en diferentes estados del país, el partido publicó ayer en X que los militares del obrero Nicolás Maduro. Se espera que su proclamación oficial como candidato sea el próximo 15 de marzo. Y con esta noticia entramos ya en el escenario político venezolano. Vamos a Caracas, allí está el doctor Omar Mora Tosta, quien es el abogado de los dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, que han sido detenidos. Omar, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un gusto estar en tu programa una vez más. Emil Brandt Ulloa, coordinador del partido en el estado Barinas, es el nuevo detenido. ¿Qué se sabe de él? Bueno, se sabe lo que públicamente se ha conocido, que es víctima de una nueva detención arbitraria, porque las detenciones arbitrarias son así, como ustedes lo ven, tipo secuestro, se los llevan sin ningún tipo de motivo ni justificación, y bueno, lo desaparecen a partir de ese momento de familiares y abogados. No sabemos dónde está, salvo las informaciones que ahora dan de que
es presentado en un tribunal absolutamente incompetente en el interior para justificar dejarlo allí quizás, como le hicieron a los otros 3, casi un mes, hasta llevarlo al tribunal de Caracas para presentarlo. Eso es una práctica malsana y que viola sistemáticamente los derechos humanos de todas estas personas y que pareciera que ha llegado para instalarse en los procesos penales en Venezuela. A ver, junto a Brand Ulloa tenemos a Luis Camacaro, Guillermo López, Juan Freites y además el que fue detenido previamente, Víctor Venegas. Son 4 dirigentes ya de este partido detenidos. ¿Cuál es la estrategia? Aquí hay 2 estrategias. La pregunta va por la estrategia jurídica en un país sin Estado de Derecho, con detenciones arbitrarias, como lo acabas de mencionar, y la estrategia política. ¿Qué nos puedes decir, Omar? Bueno, fíjate, en cuanto a la estrategia jurídica, evidentemente nosotros vamos a seguir haciendo valer los derechos de estas personas, tanto en Venezuela como en instancias internacionales, denunciando pues la violación sistemática en este nuevo capítulo de persecución hacia la disidencia, porque ya ahí entramos, digamos, en el límite que tiene que ver con lo político. El móvil, el motivo por el cual se persigue a estas personas es netamente político. Esto no es jurídico. Estas personas, lejos de cometer delitos, César Miguel, están, por el contrario, tratando de organizar a la sociedad civil para que ejerza de una manera democrática y como lo contempla tanto la Constitución como los tratados internacionales, el ejercicio de sus derechos civiles y políticos a través del voto como mecanismo de expresión acerca del cambio que necesita Venezuela. Entonces esta conducta para nada debe ser criminalizada. Ahora, al ritmo que van, ¿será que hasta la propia María Corina Machado la van a detener? Bueno, César Miguel, todo apunta a una persecución que ha comenzado por, digamos, por las bases, por el equipo cercano a María Corina Machado, y ella, por supuesto, que debe ser el objetivo final de toda esta trama para impedir precisamente que sea la candidata que la oposición venezolana ha elegido como líder en esta oportunidad. Leí temprano en la mañana, y con él esta nota hicimos el editorial de hoy, un despacho de la agencia EFE en Caracas, donde el CNE informa que esta electora, María Corina Machado, presenta prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional. ¿El CNE volvió a hacer insistencia en esto? Sí, aparentemente ha publicado esto. Es una ocasión más para tratar de impedir el avance de la candidatura de María Corina Machado, pero ella va a llegar hasta el final, como lo ha dicho. Siempre va a seguir adelante con su propuesta y no va a dejar que este tipo de obstáculos lo impidan, porque eso es lo que se quiere, desanimar a la gente. Ella no está inhabilitada, ella no ha sido objeto jamás de un juicio penal que contemple como pena accesoria la inhabilitación política, que es la única forma que contempla nuestro ordenamiento jurídico para que una persona sea inhabilitada políticamente. Y eso no ha ocurrido. Entonces, cualquier cosa que se diga al respecto es absolutamente ilegal e inconstitucional. Y por esa razón, pues, vamos a seguir trabajando en pro de que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano. Omar, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un abrazo, Sergio Miguel. Siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias. Omar Mora Tosta es abogado de los dirigentes del Partido 20 Venezuela de María Corina Machado. Nos habló desde Caracas. Son las 9:39, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Santiago de Chile, donde el joven Gabriel Boric cumple 2 años como presidente. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Son las 9:42. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en los Estados Unidos. Para concertar una cita, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Hoy le publican una entrevista a Gabriel Boric en El País de Madrid. El título: La izquierda en América Latina ha tenido tendencia a no hacerse cargo de sus propios errores. Lo dice un presidente de izquierda que ha sido duro con otros gobiernos de izquierda en la región, en particular con los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. En el sumario de esta entrevista citan a Boric afirmando: la profundidad de los cambios que nos imaginamos fue a contrapelo de lo que quería la mayoría. Cambiaron prioridades y velocidades, pero no la dirección de nuestros principios. ¿Qué han sido estos 2 años de gobierno de izquierda de manos del joven Boric? Llegó con 36 y ahora apenas tiene 38. Todavía no llega siquiera a los 40. Vamos a Santiago de Chile. Allí está el periodista Jorge Gómez Arismendi. Jorge, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? Bastante bien. Muy bueno. Contento de que nos hayas atendido, Jorge. ¿Qué han sido estos 2 años de gobierno de Boric para el chileno de a pie, el chileno del común? A ver, para el chileno común y corriente ha sido un año en que, desde el punto de vista del adherente a Gabriel Boric, o aquellos que creían que Gabriel Boric iba a generar cambios, es más bien desilusión. De alguna manera, el gobierno de Gabriel Boric solo ha llevado a cabo, solo ha cumplido el 15% de lo que él prometió en su programa de gobierno. Muchas de las cosas que eventualmente él prometió resolver no las ha resuelto por distintos motivos. Y el ciudadano común que eventualmente no depositaba su fe en Gabriel Boric, de alguna forma ha visto ratificada sus aprehensiones respecto a la llegada del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista al gobierno chileno, en el fondo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un crecimiento económico muy lento, una recuperación económica muy lenta, el desempleo ha ido aumentando de manera importante, y probablemente lo que más hoy día preocupa al ciudadano común chileno es el tema del alza de la criminalidad, que es un problema que está afectando en distintos lugares, en distintas partes del Gran Santiago, pero en otras ciudades también, y probablemente se ha vuelto el tema más recurrente en términos de preocupación ciudadana, esta alza de la criminalidad que parece ser que el gobierno no logra abordar de manera adecuada y que incluso se ha visto de alguna forma entremezclada con cuestiones de índole política. En este caso, por ejemplo, el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, el disidente venezolano que estaba acá en Chile refugiado, ha generado también una ola de críticas a la gestión del gobierno, al tema de la seguridad. Por lo tanto, hay en ese nivel, diríamos, decepción de parte de la ciudadanía respecto a este gobierno que, a mi parecer, llegó con mucha grandilocuencia, con grandes promesas y, sin embargo, ha sido más bien modesto en muchos aspectos en su gestión. Ya que mencionaste el caso, Jorge, ¿qué sabemos? ¿Qué novedades hay en la investigación sobre el secuestro y asesinato del teniente Ojeda? Bueno, sigue la investigación, ¿cierto? Hoy día hay un detenido que es un joven de 17 años que participó en el traslado de Ronald Ojeda. Hay 2 identificados que eventualmente salieron del país y el gobierno chileno ordenó y solicitó la aprehensión a nivel internacional por Interpol, pero además hay personas
hay alrededor de unas 7 personas que además están siendo investigadas por sus vínculos con este caso. No hay mayores evidencias actuales, salvo que se ha detectado que uno de los involucrados trabajó en la gobernación de Aragua en algún momento, y por lo tanto se está tratando de establecer si existe o no un vínculo a nivel político, es decir, si hay una motivación política en esto. Eso probablemente es lo que más genera incertidumbre hoy día en Chile respecto al caso. De alguna manera la crítica más generalizada tiene que ver con que este tipo de situaciones, es decir, que alguien sea secuestrado desde su hogar y luego aparezca muerto, era algo muy poco frecuente, muy poco frecuente, y por lo tanto, de alguna forma la crítica transversal está exigiendo que esto se aclare con la celeridad máxima y que se establezcan las responsabilidades a como de lugar. Y eso es probablemente lo que hoy día está ocurriendo. El Ministerio Público está abocado a esto muy fuertemente, y por lo tanto se espera que vayan surgiendo nuevos antecedentes para clarificar bien qué es lo que ocurrió con Ronald Ojeda, que además fue sepultado días atrás con fuertes críticas de la viuda al gobierno chileno, de alguna manera, por una especie de desdén, digámoslo así, con respecto a su persona, además considerando que el Partido Comunista, que es un partido de la coalición gobernante, desde un primer momento se abocó a una defensa del régimen venezolano, no a la aclaración del crimen, sino a una defensa del régimen venezolano. Y eso también ha generado fuertes críticas al gobierno de Gabriel Boric, porque además Gabriel Boric ha dicho que Venezuela no es una dictadura esencialmente, como lo dijo el Partido Comunista, sino que es una democracia en crisis. Pero todos los antecedentes nos dicen que estamos ante una abierta dictadura, no una democracia en crisis. Qué curioso, porque el Partido Comunista, quien fue muy solidario de la Revolución Bolivariana en los tiempos de Hugo Chávez, ahora es adversario, es enemigo de Nicolás Maduro. Pero en fin, ellos son... pero ojo, perdón, César, el Partido Comunista chileno no es adversario de Nicolás Maduro, lo apoya, lo defiende. Pero ahí eso es la paradoja que quería subrayar. Claro. Habida cuenta que los partidos comunistas desde los tiempos de Stalin son una internacional. Pero, ¿de qué le acusan a Boric en este caso? ¿De lenidad, de algún tipo de complicidad, en falta de eficiencia en el caso puntual de la investigación? Hay tres ejes de crítica esencialmente. Una es que eventualmente Ronald Ojeda era un refugiado político y por lo tanto debería haber tenido la protección del Estado chileno. Sí. De alguna forma, al ser refugiado y estar escapando de un régimen que viola derechos humanos, que eventualmente es considerado una dictadura por la mayoría de los países, ¿cierto? La Unión Europea lo ha definido así, Estados Unidos y otra serie de organismos internacionales. Ahí se les critica la falta de protección, por un lado. En segundo lugar, la crítica va a la respuesta pasiva en el sentido discursivo, digámoslo así, del gobierno chileno respecto al caso. Es decir, acá lo que se plantea en primera instancia es que este es un caso meramente criminal, es decir, donde hay bandas criminales involucradas, pero se trata de descartar la idea del tema político, que yo creo que tiene que ser aclarado, si es que existe o no, pero de alguna forma se le critica la postura inmediata respecto a definir esto como un caso criminal, y específicamente esto lo hace el Partido Comunista chileno. Es decir, no, este es un tema entre criminales en el fondo. Ese es un segundo punto de crítica. Y el tercero me parece que tiene que ver con, de alguna forma, la postura que toma Gabriel Boric respecto a la muerte misma de Ronald Ojeda. Es decir, cuando se descubre que Ronald Ojeda ha muerto, Gabriel Boric no se refiere a eso, sino que sale en defensa del Partido Comunista diciendo que en Chile hay un anticomunismo exasperante, exacerbado. Por lo tanto, ahí también nos da señales de hacia dónde está apuntando el gobierno, que yo lo defino como comunista frente amplista. Es decir, acá el predominio del Partido Comunista en el gobierno de Gabriel Boric es muy evidente en ese sentido. Y por lo tanto, uno ve que el foco del jefe de Estado, que debería estar en resguardar las fronteras, en evitar, ¿cierto? Y ese es su deber constitucional, evitar que el crimen organizado se extienda, que criminales actúen con total impunidad, en vez de enfocarse en eso,
él se enfoca en una defensa del partido que es parte de su coalición, que es el Partido Comunista. Y eso también ha generado fuertes críticas a este gobierno, que además es un gobierno que tiene una retórica muy rimbombante, pero que en términos de gestión, en distintos ámbitos, es muy débil. Y el caso probablemente más decidor fue lo ocurrido respecto a los incendios en Viña del Mar, que generaron una gran cantidad de damnificados y que hoy día critican al gobierno, incluso algunos han interpuesto querellas contra el gobierno por su débil gestión, por su lenta reconstrucción y por un apoyo más bien ambivalente respecto a la reconstrucción y la situación de los damnificados. Y por lo tanto, allí tú vas viendo que el gobierno en general, si hacemos el balance de los 2 últimos años, es un gobierno que ha estado muy abocado a retóricas rimbombantes, promesas rimbombantes, que luego no se condicen con la gestión. Eso se ve, por ejemplo, en otros casos. Es decir, el gobierno fue rimbombante en prometer pensiones de gracia, indultos, y luego se descubre que estaban indultando incluso y dándole pensión de gracia incluso a sujetos procesados por pedofilia. O, por ejemplo, lo que ocurrió con la promesa de perdonar, ¿cierto?, el crédito con aval del Estado, el CAE, y que hoy día el gobierno dice que no puede hacerlo porque en términos estrictos no es posible, porque los recursos no alcanzan, lo que te demuestra de alguna manera que esta retórica rimbombante responde también a una forma muy irresponsable de hacer la política y que hoy día por eso tiene también fuertes críticas a las deficiencias que este gobierno ha manifestado en los 2 últimos años. Jorge, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, y saludos a todos los auditores y telespectadores. Jorge Gómez Arismendi desde Santiago de Chile, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Londres. La princesa de Gales, Catalina, esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, agradeció ayer en la red X el apoyo recibido durante su tras una operación abdominal y felicitó el Día de la Madre en el Reino Unido. Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos 2 meses. Les deseo a todos un feliz Día de la Madre. Así decía textualmente su mensaje en X. Y esto estaba acompañado de la primera fotografía de la princesa desde su intervención en una clínica privada en Londres el pasado 16 de enero, entre conjeturas en todo el mundo sobre la naturaleza de su dolencia que no se especificó. En la foto, ella aparecía sentada al aire libre con sus 3 hijos, Jorge, Carlota y Luis, de pie y a sus costados. Pero 4 agencias de noticias internacionales retiraron de sus servicios por presunta manipulación digital la fotografía en cuestión. Entonces la princesa de Gales, Catalina, tuvo que pedir disculpas en el día de hoy por la confusión generada después de que ella misma confesara haber retocado una foto familiar tomada por su marido Guillermo. Fue ella la que lo retocó. Mas la pregunta no es si se retocó, si se usó filtro o no filtro. La pregunta es si esa foto en realidad es ella luego de la misteriosa operación. A las 9:57 de la mañana nos vamos hasta Baltimore, donde está el analista político Eduardo Soto. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué puede ocurrir en el Super Tuesday de mañana en Georgia, Hawái, Mississippi y Washington? Bueno, la tendencia ya ha sido muy clara. Lo que veremos es que los candidatos que tienen la vía más amplia para confirmar su nombramiento, su nominación como candidato presidencial en ambos partidos, van a consolidar todo el apoyo que necesitan para que esa transición a la elección en general se dé de un salto con el supermartes. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, en Georgia? El estado de Georgia va a ser muy interesante, ambos en la esfera de la primaria política de los partidos demócratas y republicanos y también en la elección general. El estado de Georgia es uno donde el electorado parece favorecer a Biden en general,
en cuanto a las tendencias de afiliación partidista, pero hay muchas restricciones al voto, hay mucho péndulo político en cuanto a los ánimos en ambos campos, el campo republicano y demócrata. Y lo que veremos en Georgia es si hay suficiente ánimo para apoyar al presidente Trump. Este es un estado donde el presidente Trump ha encontrado resistencia no solo en el aspecto político, donde el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, no ha sido muy fanático ni muy fiel al presidente Trump. Ha sido una figura más independiente, de esas que son muy escasas en el Partido Republicano hoy en día. Así que será muy interesante ver si eso y la investigación criminal que se indaga contra el presidente Trump en el estado de Georgia afectan el entusiasmo de su base, que de otra manera han sido consistentes en su preferencia de que, a pesar de tener otras opciones, quieren que el presidente Trump se vuelva a postular como su candidato republicano. ¿Logrará entonces los votos que necesita para llegar a su número mágico? Casi sin duda. Estamos ya a un punto de que no hay retorno. El presidente Biden ha eliminado casi por completo todas las retas a su primaria. El reto más importante que enfrenta el presidente Biden ahora mismo es falta de entusiasmo por parte de electores, particularmente los jóvenes en el Partido Demócrata. Pero sin duda alguna, Biden y Trump van a toda velocidad a acumular los delegados que necesitan para formalizar su candidatura. Y a pesar de que se cumpla o no se cumpla ese número nominal, tú sabes, del apoyo necesario de delegados, la transición se marcó ya. Si quedaba duda alguna previo al discurso de State of the Union, ya eso esclareció por completo que estamos en un ambiente, en una atmósfera de elección general. Y esa va a ser la retórica que enfrentaremos de aquí a noviembre. Ya. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy buenos días, gracias. Eduardo Soto es analista político. Nos habló desde la ciudad de Baltimore, allá en Maryland. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy, los desafíos de lidiar con el envejecimiento de los padres. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Irene Vallejo, la autora de ese ensayo monumental El infinito en un junco, publica en el día de ayer un artículo con el título Los huesos de la ternura. Ella, especializada en la antigüedad, nos va a hablar de Antígona. Pero el primer párrafo me llama la atención. Cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer, brotaron mis majestuosas, negras, hinchadas ojeras. El uniforme de quienes cuidan está tejido con la seda de las noches rasgadas y los jirones de sueño. Tal vez por eso simpatizo inmediatamente con la gran familia de los exhaustos, con esos ojos que bostezan desde un periscopio de sombra. Fuimos bebés, seremos viejos, sufriremos enfermedades. Con suerte, habrá en la familia personas generosas dispuestas a atendernos, pero pagarán un precio. Dejar el trabajo, malabarismos horarios, descalabros salariales, la desaparición del tiempo propio, aislamiento, ansiedad, los insomnios y el cansancio prohibido, el bucle de exigencia y exasperación, correr tensas y disparatadas de una tarea a otra sin alcanzar nunca a cumplirlo bastante. Un glacial sentimiento de expulsión. La sociedad entera descansa sobre esos esfuerzos no remunerados, sigilosos, sumergidos, a veces incluso penalizados. Vaya descripción tan elocuente la que nos da Irene Vallejo de lo que es el drama de esos seres que en la familia terminan cuidando
a los mayores, a los más viejos, cada día más decrépitos y cada día ese cuidado se hace más y más difícil. Los desafíos de lidiar con el envejecimiento de los padres. ¿Cómo evitar conflictos? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Vamos a Santiago de Chile. Allí están dos destacadas psicólogas. María Fernanda Martínez. Muy buenos días, María Fernanda. Hola, buenos días, César Miguel. Un placer compartir con usted este momento y la invitación. Muchas gracias. Y también en Santiago, Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muy buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué significa cuidar de los mayores? En muchos de los países del primer mundo, pues esos mayores se van a asilos. Pero culturalmente cuesta desprenderse afectivamente del mayor, del padre o de la madre. Y en muchos casos no se tiene el dinero para hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Le pregunto a María Fernanda. Bueno, muy interesante este tema. Y sobre todo porque para iniciar comenzaste hablando con esta cita de la señora Vallejo, muy Sí. buenos sus libros, exactamente. Y esto me hace recordar también, creo que correr o irse, pero se lleva a su padre a cuestas, porque era un señor mayor. Y entonces, claro, ¿qué cosas le trae, no? A él, de traer a su padre o llevárselo en ese peregrinaje y seguir, porque eso también es hablar no solamente de la migración, también de la vida. Ujú. Y es también tener que, bueno, no dejar atrás, yo pienso que también que nos trae lidiar con nuestros padres como Sí. una guerra, ¿no? Y Es como eso, una una carga. lidia. Sí. Sí. En realidad también, bueno, depende de cómo lo llevemos, depende de cómo, qué es lo que estamos llevando allí. Hay una sabiduría, en toda una experiencia que es de crianza, de Sí. regresiones, porque también entrar en esa etapa se pone más regresivo, o sea, los adultos mayores, es todo una complejidad, ¿no? Ya. Pero creo que también hay que buscar. ¿Cómo se designa? ¿Qué suerte de inercia determina que en una familia sea esta persona la que al padre ya anciano? Le pregunto a Marvi Mesa. Normalmente hay dentro del grupo de familia, suponiendo que son varios, alguien que realmente se ha encargado de resolver cosas y asignando ese rol a alguien y esa persona decide si lo toma consciente o inconscientemente, si toma ese rol o no. Yo creo que el gran desafío, sobre todo para las familias latinas, porque tú hablaste que en el primer mundo los mayores van de cuidado o a casas de sensación de compromiso por parte de los miembros de la familia para poder atenderlos. Los latinos somos otra cosa. O sea, yo sí creo que a nosotros nos gusta más dejar la sala en un lugar de cuidado a nuestros ancianos y nos sentimos en otro momento. Y generalmente, bueno, con la edad, por supuesto, se van haciendo muy dependientes, van perdiendo un poco funciones. Esto suponiendo que no es un trastorno cognitivo, siendo más lentos de forma motora, van haciendo más lentos incluso en el aprendizaje y queramos o no, se van haciendo más dependientes. Ya. Entonces, Y la carga. alguien tiene que encargarse. Y la más pesada, mientras pendientes Sí. son. Hablaba Marvi
El amigo Federico Durán. La descripción de Irene Vallejo me trata. En mi familia soy el tercer edad que no emigró para cuidar a mi mamá, cuarta edad, y que mis hermanas pudieran irse. Me gustaría de ver que María Fernanda nos hiciese un análisis. Me gustaría que interpretases esto que nos acaba de escribir tan revelador el oyente, el amigo Federico. Fíjate que, complementando un poco con lo que él escribe, muchas veces no se decide. Eso sería la situación ideal, que todos nos pusiéramos de acuerdo y que dijéramos, bueno, entonces mamá o papá se queda con fulanito o con perecejito. A veces no ocurren estas cosas. En nuestra dinámica como venezolanos, pues a veces nos ha tocado a la mayoría emigrar e irnos. Y esto queda como designado al bate, el que venga, ¿no? El que vaya quedándose. Bueno, no pudiste, te quedaste con mamá. Hay todo un estudio completo y se habla incluso de personalidades más sumisas, personalidades también dependientes, que terminan ejerciendo ese cargo porque se los asignan los demás hermanos, y eso hasta ahí queda. Creo que es importantísimo que haya como una especie de consenso familiar para lograr enfrentar esta situación, porque es una situación y requiere de toda la ayuda de la familia. O sea, no podemos estar escurriéndonos y diciendo, bueno, él fue el único que se quedó, allá él. Yo creo que es necesario hablarlo y que todos lleguen a un acuerdo. Si es verdad que, bueno, a lo mejor yo te mando el dinero, pero también queda, por ejemplo, las horas de placer que requiere esta persona, quién se queda encargado de esa abuelita o de ese abuelito en el momento en que él también tiene necesidad de esparcirse. O sea, es necesario el consenso, porque si no, llegamos a otro problema, que es la carga del cuidador. Claro. Y eso genera otra situación más, o un exceso de ansiedad, y terminamos en una patología ansiosa o ansiosa depresiva. Entonces, es necesario una conversación entre todos los miembros de la familia para poder llegar a un acuerdo. Otra cosa sí. es, disculpa. Sí, adelante, María Fernanda. Pero también depende mucho de la edad del abuelo y cómo asumió la vida. Y de la edad también de la persona que está cuidando, ¿no? Y de cómo entiende qué es la vida. Porque es como un engranaje perfecto. A veces quedan los 40, 50 años engranados entre los 70, 80, 90 años de la otra persona. Y lo que significa enfrentarse a una edad y enfrentarse a otra, ¿no? No es lo mismo enfrentarse con 40, 50 años a una persona que tiene 70, 80, o a los 60 años enfrentarme y cuidar a una persona que ya tiene 90 años. O sea, es mucho más duro, obviamente, para ambos. Mencionaste el término cuidador. Semanas atrás hicimos un foro de estos con una pregunta: ¿quién cuida al cuidador? En ese momento nos tratábamos de concentrar, por ejemplo, en el caso del Alzheimer, ¿verdad? O cuando hay ya un proceso de decrepitud senil. Marvin hizo una acotación importante en su última intervención, porque dice, estamos asumiendo que estamos en un caso normal, ¿verdad? Solo una persona adulta, ya de la tercera edad, que con el paso de los días está cada día más viejo, más vieja, y esa vejez acentúa una decrepitud que hace, como decía, que la carga sea más pesada. Cuando hablamos de una enfermedad como el Alzheimer, uno sabe que allí hay un término. Pero esto es extraordinariamente cruel, porque ¿qué pone fin a esta situación en el caso, insisto, de la persona normal? Es decir, su cabeza está bien, su cuerpo está lo más sano posible, a pesar de la edad. ¿Quién pone el término? ¿Solo la muerte es el final de este proceso? Le pregunto a Marvin Mesa.
Bueno, del cuidado de la persona, ya una vez que lo asumimos, sí, solo la muerte, porque finalmente lo que sí creo es que esto, sumándome a lo que decía María Fernanda, es que si nos trabajamos como familia, quizás, y no solamente una persona se queda como el cuidador, quizás hace más fácil todo este proceso. Porque María Fernanda hablaba de lo económico, que también es importante, pero no es solamente lo económico, es la carga emocional que implica tener que lidiar con cosas tan simples como que las personas mayores terminan siendo hasta súper crédulos y son facilísimos de estafar en caso de que sea por internet, se creen todo lo que van viendo, propagandas de cosas que por un peso van a conseguir un carro si reenvían el mensaje. Entonces, hasta eso, hasta estar atento a eso y poder también promover que tengan actividad física, que socialicen, que hagan cosas por su lado para que no se sientan tan dependientes, eso también carga emocionalmente al cuidador. Entonces, si lo podemos o rotar o lo podemos compartir con otras personas, eso va a hacer que sea mucho más sencillo de llevar y no se sienta como eso, como que es una carga súper pesada hasta que la persona fallezca, ¿no? Ya. ¿Qué se aconseja en un caso como este, María Fernanda? Ya diste una pista importante, que la familia lo hable de manera tal de que el cuidador sea de alguna forma designado en consenso. En otros casos es la inercia, pues, como nos decía el amigo Durán, él fue el que se quedó, asumió el sacrificio para que sus hermanas fueran al exterior, sobre todo en estos tiempos de migración por los que atraviesa nuestro país. Pero aparte de eso del consenso, ¿qué otro elemento sugieres para ayudar en una situación tan compleja como esta? Mira, Marvin mencionó algo de las redes sociales. Vamos a hablar un poco, no tanto en cuanto a lo tecnológico, pero sí podemos hablar de una red de ayuda. En países como en estos, donde estamos nosotros viviendo ahorita, en Chile, y supongo que también en España existe también, es ese apoyo al adulto mayor. Y muchas veces las comunidades se preparan para tener actividades en las que los adultos mayores pueden ir y pasar un rato allí. Yo creo que es necesario que, en el caso del amigo que está escuchando y que plantea su cuestionamiento aquí, es si él pudiera encontrar un lugar en donde puede dejar a esa persona que está atendiendo, que está cuidando, vamos a decirle unas horas, porque creo que también conviene para esa persona no solamente estar pensando un poco, poniéndonos un poco en el lugar del abuelo, quedar única y exclusivamente en el contacto y en la relación con este hijo que además ya está cargado. O sea, lo que va a recibir, por mucho amor que se le dé, también es una descarga de frustraciones, porque muchas veces frustra, ¿no? Estamos hablando de una edad en que uno también se cuestiona, cuando le toca ser cuidador, uno se cuestiona y empieza a pensar, bueno, ¿qué he hecho hasta aquí? He logrado mis metas, tengo estabilidad, tengo pareja, tengo hijos, o sea, ¿y qué me falta? Uno se plantea eso y encima entonces se enfrenta a un abuelo o una abuela que está más bien como que pidiendo, porque además son muy demandantes, por eso se ponen muy regresivos, muy infantiles. ¿Qué le aconsejaría yo? Buscar ayuda dentro del ámbito social. ¿Cómo podríamos hacer para que el abuelo comparta y tenga una actividad social fuera? Si no es así, oye, mira, necesita, porque sí, de otra persona que le haga el relevo, que por lo menos, no sé, una semana, un día, cada 2 días, cada 3 días, porque quedarse allí agota. El tiempo se nos vino encima, lamentablemente, pero no quiero cerrar esta conversación sin leer lo que nos escribe Sibel Ríos. Dice, ciertamente lo de la edad es crucial. Mi mamá con 70 años cuidó a su hermano de 74 porque sus hijos no se abocaron. Nosotros cuidamos a mi mamá, pero qué angustia verla aferrada a su hermano que estaba sin apoyo de ningún tipo de sus hijos. Le suplicábamos a mi mamá que se tomara tiempo para ella, pero mi tío solo quería estar con ella. Y bueno, fue una situación súper compleja.
nos frustraba ver el desgaste de mamá y el dilema entre apoyar y cuidar a mi tío que estaba en una situación tan vulnerable, pero tampoco querer que eso le costara la salud a mi mamá. Fue tremendo. Sin duda, supongo que es una experiencia muy, muy difícil. Marvi, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Gracias por la invitación nuevamente. María Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. María Fernanda Martínez, psicóloga con posgrado en psicología clínica, y Marvi Mesa de Martínez, también psicóloga clínica, ambas en Santiago de Chile. Hacemos ahora una pequeña pausa y al regreso, ¿por qué fue Boris Johnson a Caracas para hablar en secreto con Nicolás Maduro? ¿De qué hablaron? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Las relaciones entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña están en un momento difícil y muy complicado. De hecho, no hay embajador, solo un encargado de negocios. El tema del Esequibo ha complicado aún más la situación. Cuando se hizo el referendo y vino el tono belicista, amenazante por parte del gobierno venezolano, una de las reacciones del gobierno británico fue enviar un buque de guerra a la costa de Guyana, muy cerca de nuestras aguas territoriales. En este contexto tan delicado, cuando no solo el Reino Unido, sino la comunidad europea es dura crítica del régimen de Maduro, Boris Johnson, el ex primer ministro, el polémico ex primer ministro, se aparece de repente en Caracas, en el Palacio de Miraflores. El Sunday Times confirmó la visita. Según el Sunday Times, el señor Johnson estaba pasando vacaciones en el Caribe y en un avión privado fue hasta Caracas. Al llegar a Caracas, tuvo una reunión privada en la embajada británica, donde le pusieron al tanto de la situación, y luego se reunió con Nicolás Maduro. Viaje extraño. ¿De quién fue la iniciativa? Porque no parece que haya sido el propio Johnson quien pagó el avión privado, por ejemplo. ¿De qué hablaron Johnson y Maduro? Vamos a Londres. Allí está Mariano de Alba, asesor senior del Crisis Group. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué información manejas de este peculiar encuentro Johnson-Maduro? Bueno, César, ha sido un encuentro bastante sorpresivo. No se conoce con lujo de detalles lo que se conversó específicamente. Lo que ha dicho la oficina de Boris Johnson y también la Cancillería británica es que efectivamente el encuentro ocurrió, que lo hizo Johnson en su capacidad de persona privada. Recordemos que Johnson no tiene un cargo oficial desde el mes de junio del año 2023. Sin embargo, es evidente que el gobierno británico estaba al tanto de lo conversado. ¿Qué está haciendo Boris Johnson en este momento? Básicamente está queriendo, y de hecho esto es lo que dicen sus propios portavoces, que fue la razón por la que Johnson supuestamente viajó a Venezuela, está tratando de apoyar al gobierno de Ucrania en la guerra con Rusia. Y supuestamente Boris Johnson viaja a Venezuela para tratar de convencer a Nicolás Maduro de que no de que ponga fin a la cooperación militar entre Venezuela y Rusia. Ahora,
Eso no suena muy creíble en el sentido de que pues, Venezuela no tiene capacidad realmente de dar apoyo militar a Rusia. Es al revés. Venezuela ha sido un cliente muy importante para Rusia en el campo militar durante muchos años, pero a raíz de la crisis económica, obviamente esos lazos de cooperación militar han venido disminuyendo. Entonces yo creo que realmente lo que yo quisiera resaltar y que quizás es más preocupante es que, bueno, no creo que haya que exagerar el impacto de esta visita, pero yo creo que sí hay que entenderla e inscribirla en un momento donde, a pesar de lo que estamos viendo que está pasando en Venezuela, de lo que se prevé que puede suceder alrededor de la elección presidencial, hay una intención inclusive de políticos conservadores. Recordemos la tendencia de Boris Johnson, que pues es muy cercano digamos, al propio Donald Trump, etcétera, etcétera, a mantener canales de comunicación abiertos para tratar de buscar y defender sus intereses con gobiernos autoritarios alrededor del mundo. Y en el caso de Boris Johnson, pues viaja a Venezuela, también en este marco, pienso yo, al final Maduro es posible que permanezca en el poder y por lo tanto hay que tener un canal de comunicación con él, habida cuenta de los recursos naturales que hay en Venezuela. Un portavoz del señor Johnson dijo que la visita fue para, cito, enfatizar la necesidad de que Venezuela adopte un proceso democrático adecuado. ¿Qué es para Johnson un proceso democrático adecuado? Bueno, yo creo que eso viene un poco como consecuencia de la reunión previa que tuvo el señor Johnson con funcionarios de la Embajada Británica en Caracas. Probablemente el señor Johnson ni siquiera estaba al tanto de las cruciales elecciones presidenciales que están previstas este año para Venezuela, y por lo tanto creo que obviamente al Johnson pues enviar ese mensaje de texto cuando ya estaba camino a Caracas al canciller británico, para el Reino Unido era importante enviar ese mensaje de que pues el gobierno británico está pendiente de lo que suceda en las elecciones presidenciales. No creo que la visita de Johnson per se cambie mucho las cosas. Además, recordemos que aquí en el Reino Unido es muy probable que este año haya un cambio de gobierno, el Partido Conservador salga del gobierno, entre el Partido Laboralista, pero de alguna forma esta visita, que es muy sorpresiva, como te decía antes, César, sí creo que tiene que saltar las alarmas sobre esta posibilidad de que pues digamos, esa estrategia que se trató o se utilizó en años recientes del aislamiento hacia el gobierno de Nicolás Maduro, pareciera que no está entre las prioridades, ni siquiera entre políticos conservadores, como es el caso de Boris Johnson. ¿Qué elemento persuasivo puede tener Johnson como ex primer ministro británico frente a Nicolás Maduro? ¿Acaso el tema es equívoco? Yo no creo. Yo creo que básicamente Johnson a estas alturas puede servir como un canal de comunicación, como una especie de mediador. Recordemos que Venezuela también tiene importantes intereses en el Reino Unido, siendo quizás el más importante el tema del oro congelado. Y por lo tanto, realmente no sabemos qué sucedió en esa conversación, pero no me extrañaría que Boris Johnson le hubiese ofrecido algún servicio de mediación con gente poderosa en Reino Unido para tratar de avanzar lo que le interesa al señor Maduro. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César. Un fuerte abrazo. Mariano de Alba, asesor senior del Crisis Group desde la ciudad de Londres. 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Los Ángeles. El presentador de la 96ª edición de los premios Oscars, Jimmy Kimmel, se salió del guión para contestar en directo al expresidente Donald Trump, quien en su red social criticó su trabajo como maestro de ceremonias en los Oscars. Antes del anuncio del Oscar a la mejor película, que fue para la gran ganadora de la noche, Oppenheimer, Kimmel se refirió a un comentario que Trump hizo en su red social Truth, donde le criticaba. Kimmel agarró el teléfono
y leyó directamente de su teléfono celular. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué fue lo que leyó Kimmel? Esto. El inicio fue peor que mediocre, el inicio de la ceremonia. Intentó con muchas ganas ser alguien que no es. Desháganse de Kimmel y reemplácenlo con otro talento de ABC, la cadena que transmitía. Otro talento de ABC, pasado de moda, Kimmel, y barato. Busquen a alguien pasado de moda y barato como Slopanopoulos. Eso dijo Trump antes de que, por lo visto, sigue muy afiliado, muy fanatizada con la farándula. Kimmel leyó el comentario de Trump, donde le calificaba de aburrido y no entregar los premios a los que merece. Es una ceremonia políticamente correcta, entre comillas. Entonces Kimmel baja el teléfono y le dice: gracias por estar viéndonos. Yo pensaba que ya era tu hora de ir a la cárcel. En fin, vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde está el internacionalista César Niño. César, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola César, buenos días. ¿Cómo estás? A ti por la invitación, como siempre. A ver, vamos a ocuparnos de la guerra en Gaza. Hubo manifestaciones fuertes el fin de semana en Tel Aviv contra Benjamín Netanyahu. Le piden la renuncia, piden elecciones urgentes y en este contexto arranca el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes. Correcto. Estos elementos, ¿de qué manera salpican el asunto bélico en la actualidad? Bueno, César, varias cosas. Esto salpica el asunto bélico, para contestar tu pregunta, en dimensiones en las que los ojos del mundo están puestos sobre Medio Oriente y sobre todo en las acciones del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu. Recordemos que es una guerra que ha cumplido 5 meses, en la que en efecto las implicaciones sobre la violación de derechos humanos ha sido tal vez el centro de gravedad en esta oportunidad de lo que sucede en medio, no solamente de Medio Oriente, sino particularmente en Gaza. Es un cementerio a cielo abierto y por supuesto al inicio del Ramadán seguramente será la primera vez en la que los gazatíes no van a estar por lo menos a resguardo de lo que podría generar una represalia nuevamente del gobierno israelí. Esta situación puede poner en contexto y puede poner en tensión para mi gusto, me parece bastante peligroso, y es que podríamos estar viendo por primera vez un ataque de Israel sobre Gaza nuevamente en medio del Ramadán. Y esto podría exacerbar, por supuesto, la guerra, no solamente la guerra, sino evidentemente las tensiones geopolíticas. Recordemos lo que está sucediendo en Yemen, lo que pasa con los hutíes en el Mar Rojo y lo que pasa con la crisis humanitaria que seguramente se agudizará cada vez más al pasar los días. A ver, el presidente Biden está comprometido con Israel, no tanto con Netanyahu como con el pueblo judío, sobre todo por el peso que éste tiene en Estados Unidos y más en el contexto electoral actual. Correcto. Sopesa esto por encima de los americanos de origen de ascendencia musulmana, que dentro del Partido Demócrata ya le han marcado alguna distancia. El presidente no critica a Israel, pero adelanta este puente temporal, este puerto temporal, para que puedan llegar ayuda y medicinas, y envía ya desde ayer zarpó de Chipre una flota en este sentido. Este elemento, ¿de qué manera puede influir tanto en la guerra en sí allá en Gaza como en el escenario electoral acá en los Estados Unidos? Bueno, la política exterior estadounidense, recordemos, está altamente permeada por los diseños estratégicos de los intereses israelíes, no solamente en Washington, sino en Tel Aviv. Es decir, la contienda electoral estadounidense pasa por el lobby israelí. Y esto es importante tenerlo presente y recordar también que una cosa es Israel y otra cosa es el pueblo judío, que es particularmente un asunto que seguramente los ciudadanos estadounidenses tendrán que tener muy presente, sobre todo en este momento de crisis coyuntural en términos de seguridad internacional.
El presidente Joe Biden ha logrado construir una narrativa de tender un puente en una hipotética negociación en Gaza, pero hay digamos, un mal sabor de boca en algo, y es que el tiempo juega en contra del presidente Biden y el juego corre en contra inclusive de digamos, de la tensión humanitaria que existe en Gaza. Lo digo por dos razones. La primera es porque el candidato que seguramente se estará frotando las manos en esta situación puede ser el expresidente Donald Trump, primero. Y segundo, el presidente Vladimir Putin, ¿no? Esto es una cosa en la que se empiezan a tejer una suerte de, digamos, de conexiones lo suficientemente complejas que empiezan a agravar la crisis, no solamente electoral, sino por supuesto del transcurso y de la viabilidad de la guerra. Por primera vez, César, y a nuestros oyentes, por primera vez vamos a ver que Occidente ha puesto líneas rojas a un aliado de Occidente. Es decir, recordemos lo que pasaba en su momento en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes construyeron a los alemanes una línea roja para una intervención. Recordemos lo que pasa con los aliados europeos en esta oportunidad, cuando el presidente Macron insiste en la posibilidad de enviar tropas de la OTAN o franceses al frente de batalla, y le contesta inmediatamente Olaf Scholz diciendo que es imposible hacer esto. Luego aquí estamos viendo algo y dejando en evidencia es una fractura del frente occidental en una guerra que los ha puesto a pensar y a repensar sus instituciones, y por supuesto cuando son los líderes del mundo no occidental quienes ponen en aprietos a Occidente, todos los líderes occidentales están de acuerdo con algo y son las líneas rojas. Corea del Norte, Vladimir Putin, por ejemplo, o inclusive el dictador de Siria, Bashar al-Assad. Pero en esta oportunidad, quien está violando los principios del derecho internacional es entonces Israel como Estado. Entonces, por primera vez será una cosa interesantísima ver cómo Occidente, en manos de Joe Biden, y seguramente Joe Biden tendrá la oportunidad de construir una estrategia que seguramente lo pueda catapultar o enterrar electoralmente. Lograr una negociación en Gaza o pasar al fracaso nuevamente, y esto podría enterrar su candidatura frente a un candidato que está haciendo bastante ruido, no solamente en las redes sociales, sino con actores que seguramente pueden poner en aprietos a la seguridad internacional, como es el expresidente Trump. César, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Sí. Muchas gracias por la invitación. César Niño, internacionalista desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:42 de la mañana. En el mes de la mujer vamos a tener aquí en la ciudad de Miami el Healing Goddess, una exposición que presenta las obras de mujeres artistas llenas de poder y creatividad. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y hablando de mujeres de éxito, de mujeres artistas con poder y creatividad, The Healing Goddess 2 será el sitio donde las veremos. Es una exposición que presenta las obras de artistas. Eso se va a dar en el Doral Cultural Arts Center. Vamos hasta Doral para conversar con Nubia Abají. Nubia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, César Miguel. Muy feliz de estar aquí en tu programa. Gracias por atendernos. Nubia, ¿de qué se trata esta diosas curativas, The Healing Goddess? Sí, esta exposición, como tú lo dijiste, representa las obras de 40 artistas que han sido seleccionadas, cada una con estilos distintos, la mayoría de ellas basadas aquí, radicadas en Miami, por supuesto, en su gran mayoría inmigrantes. Tenemos pocas que han nacido en Miami y tenemos artistas también de afuera. La idea de esta exhibición es que precisamente estas 40 artistas mujeres representen la importancia de la mujer a través de la historia.
Cada una de ellas habla de una manera especial y se expresa de una manera especial. Y es bellísima la exhibición. Estoy feliz de poder estar aquí para convocar porque sé que tu programa tiene muchísima audiencia. Muchas gracias. ¿A quiénes convocas? A ver, Nubia. Para convocar a toda la población del Doral, Miami y alrededores, todos sus visitantes. Pero lo que sí no me gustaría dejar pasar es nombrar a cada artista, porque de verdad que se merecen su reconocimiento. No sé si me das permiso ahora. Permiso lo tiene usted, señora. Por favor, por favor. Adelante, Nubia. No me olviden, aquí las tengo. Adriana Torres, que es originaria de México, pero vive acá en Miami. A Miguel, británica, pero vive acá en Miami. Anabela Verguero, que es una mezcla entre argentina con mexicana, pero vive en Miami. Annie Dubuvier, que es haitiana, vive aquí en Miami. Alexandra Yunis, argentina originaria. Alexandra Sequeira, que es una de las que nos acompaña desde Costa Rica. Ella envió un videoarte y va a estar presencialmente en un conversatorio que tenemos este jueves en el Centro Cultural. Aline Gonet, que vive en Brasil. Apia, de aquí de Miami. Aurora Molina, muy distinguida y reconocida en su trayectoria como artista y en el movimiento que tiene de mujeres en fibra textil. Aurora Molina, disculpa, Carola Bravo, venezolana. Claudia Mirata, venezolana. Corina Madaloso, venezolana. Daniela Biotti, argentina. Daniela Berlín, Dalia Berlín. Dominique Ambroise, haitiana. Eli Phoenix, española, igual que Dalia. Evelyn Ortiz, Flor Gottman, americana. Ileana Rincón Cañas, venezolana. Ivonne Ferrer, cubana. Ginny Sade, mexicana. Jimena Gutiérrez Grateri, peruana. Yu, nicaragüense. Justine, venezolana. Maya, panameña, de origen chino. Marine Fontaine, brasilera. Michelle Janata, que es una de las artistas que nos acompaña desde Alemania. Michelle agarró su avión de 18 horas para estar con nosotros en la exhibición, hizo un performance el día de la inauguración y este jueves va a estar en un conversatorio. Mónica Zuckerberg, mexicana. Natalia Delgado Nightingale, peruana. Pilar Acuña, colombiana. Pilar Tobón, colombiana. Rebeca Cetaret, iraní, que tiene una propuesta impresionante precisamente por sus orígenes. Roberta Blatt, brasilera. Sadi Pineda, que es paraguaya, pero vive en Irion, rusa. Que es una mezcla libanesa pasada Venezuela y con 30 años en Miami. Valentina Bilbao y Bibi Good. Nubia. Ay, no, qué pena. Todo lo de exhibición, son muchas. Y esa es otra cosa que aprovechar, no nada más las personas que viven en el Doral, sino las personas que viven en Miami, porque se ha construido bellísima, que es el Centro Cultural del Doral, que está invitado a salas de exhibiciones, porque además estamos llenos de artistas, gracias a Dios. Ya lo veo. Hay, porque mencionas a la iraní y uno sospecha el tipo de arte. A ver, pero los orígenes que nos has dicho, variados, una pasada por Caracas, con 30 años en Miami. ¿Qué tipo de arte vamos a ver? Distingo porque ella es originaria de Irán, ya tiene alrededor de 20 años en Miami, pero sus obras son mujeres desnudas, son esculturas bellísimas de cuerpos de mujeres. Entonces, viniendo ella de donde viene, tiene mayor significado. Entonces, el año pasado ella nos presentó 3 obras en bronce bellísimas, que cada una tenía un nombre súper espectacular, pero este año es solamente una. Y entonces llega la obra, ya yo sabía el nombre, pero yo coloco la obra de frente. Y el día de la inauguración ella llega y la voltea, porque el nombre de la obra es Bot, que es el trasero. Para nosotros son normales, sacarlo precisamente por su... Y Muy como bien. escultura es una maravilla. Ya. Invita entonces a nuestros oyentes, Nubia, por favor.
Bueno, vamos a estar abiertos hasta el 30 de marzo. Es una exhibición gratuita que ofrece la ciudad del Doral. La inauguramos el 8 y hasta el 30 de marzo abre los lunes, de lunes a sábado, de 8 de la mañana de 10 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados abre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Van a ver allí esculturas, videoarte, instalaciones. Vale la pena, de verdad. Tenemos obras que han venido desde el Museo Nacional de Sao Paulo en Brasil, o sea, vale la pena verlo. Muy bien. ¿Y la dirección, Nubia? La dirección es el Doral Culture Art Center. La tenía acá precisamente, que es 8363 Northwest 53 Road Street, Doral, Florida. Muy bien. Es justo al lado del Town Hall del Doral, donde está el alcalde, que es la que ese sitio es precioso. Eso es una zona muy, muy grata. Sí. Donde se presentó la orquesta de Eduardo Malturé, porque de verdad que la ciudad está auspiciando días de arte, y allí mismo al lado está el Centro Cultural. Muy bien. Nubia, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ti por la promoción del arte y todo el trabajo maravilloso que haces. Gracias. Nubia Aballí, directora de The Pride Foundation and ISPA Fest. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El presidente Vladimir Putin ha destituido al jefe de la Armada rusa en plena reorganización de sus flotas, pérdidas sufridas por su del Mar Negro. Yevmenov, de 69 años, será sustituido por el comandante del Mar del Norte, Alexander Mosieyev, responsable hasta ahora de las militares a medios. Este cambio de mando se produce después de que la flota del Mar perdiese 8 navíos más en el último mes por ataques ucranianos. En total, la escuadra responsable de los ataques sobre Ucrania ha perdido un tercio desde que comenzó la guerra. Son las 10:54. Y con una producción de Floralicia para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.